Mira, cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, entra en un espacio donde los lazos terrenales pierden su poder y la eternidad se vuelve palpable. Esto no es simplemente soledad, es un terreno sagrado. Es el lugar donde el alma reconoce su verdadera dependencia, no de la aprobación de los demás, no de la estabilidad material, ni de los placeres efímeros, sino de la presencia del Dios vivo. Algunos de los hombres más grandes que han pisado esta tierra fueron aquellos que pasaron tiempo en la soledad del desierto. Abraham dejó todo lo que conocía para seguir una voz que no podía ver. José fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado antes de que su sueño se hiciera realidad. Elías se enfrentó solo a reyes y profetas de dioses falsos. Todos ellos atravesaron el fuego de la soledad, pero ninguno de ellos estuvo verdaderamente solo. Y tú tampoco lo estarás. No estás abandonado, estás siendo refinado. No estás olvidado, estás siendo preparado. Dios está haciendo en ti una obra que aún nadie puede ver. Por eso, no te rindas. No maldigas el silencio. No huyas de la quietud. Permanece en ella. Algo sagrado está sucediendo. Cuando el mundo te deja atrás, cuando los amigos se alejan, cuando los seres queridos no comprenden, y cuando te encuentras en el límite de ti mismo y dices, Dios, no puedo dar un paso más. Es entonces cuando el cielo responde con poder. Es cuando la fuerza surge. No es tuya. Es entonces cuando la paz llega en medio de la tormenta. No porque las olas se detengan, sino porque finalmente viste al que camina sobre las aguas. La fe se forja no en la comodidad, sino en la contradicción. Cuando todo dice que estás solo, pero decides creer que estás sostenido. Cuando todo indica que has llegado al final, pero escuchas la voz suave que dice, aún no he terminado contigo. Eso es fe. Eso es una creencia probada por el fuego. Y eso es inquebrantable. Dios siempre ha estado en el negocio de aparecer cuando no quedan más opciones. No necesita condiciones favorables, no requiere multitudes. No espera el momento perfecto según los estándares humanos. Entra en la celda de la prisión, en la fosa de los leones, en el horno de fuego. No después de la crisis, sino justo en medio de ella. Y lo hace una y otra vez para aquellos que invocan su nombre. Puede que hoy te sientas ignorado. Quizás nadie ve tu dolor. Tal vez ven tu fortaleza, pero no tu lucha. Ven la sonrisa, pero no las noches sin sueño. Y quizás, solo quizás, has comenzado a creer la mentira de que tienes que cargar con todo esto solo. Pero vine a decirte que no es así. Nunca tuviste que hacerlo. Hay uno que se aferra a ti más que un hermano. Uno que nunca te dejará ni te abandonará. Uno que es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno cuyos ojos están en el gorrión y cuyos brazos están debajo de ti, incluso ahora. Él ve las batallas ocultas, ve los lugares rotos, ve las lágrimas que nadie más ve. Y te dice, eres mío, no estás olvidado, no, estás solo. Hay un tipo de oración que surge solo cuando un hombre se queda sin opciones. No es pulida, no es bonita, es cruda, es real, es desesperada. Es el grito que se eleva del polvo y las cenizas y dice, Dios, si no apareces, no lo lograré. Y ese tipo de oración mueve el cielo. Cuando llegas al final de ti mismo, alcanzas el principio de la gracia. Y la gracia no es un concepto frágil. La gracia es una fuerza. Te levanta cuando tus rodillas fallan. Te sostiene cuando ya no tienes fuerzas. Te envuelve en misericordia cuando has fallado de nuevo. La gracia es la mano de Dios sacándote del pozo. No porque lo hayas merecido, sino porque te ama. No sé qué valle estás atravesando. No sé cómo se siente el silencio en tu vida. Pero sé esto. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Cuando el mundo se desvanece, cuando la gente se aleja, cuando las puertas se cierran, Dios permanece. Y no solo permanece, sino que restaura. Dios no solo se sienta contigo en tu quebranto, sino que te reconstruye. No solo te consuela en tu tristeza, sino que te da belleza en lugar de cenizas. Te da fuerza en tu debilidad,
Él convierte el luto en baile. Él transforma el llanto en alegría. Hay un futuro para ti. Hay esperanza más allá del dolor. Hay vida después de la pérdida. Pero no lo encontrarás persiguiendo la aprobación de los demás o los placeres de este mundo. Lo hallarás de rodillas, a solas con aquel que te formó en el vientre y que conoce la cantidad de cabellos en tu cabeza. No menosprecies esta etapa. No apresures el proceso. Acéptalo. Permítele purificarte. Permítele simplificarte. Permítele acercarte al único que puede satisfacer los rincones más profundos de tu corazón. Este mundo está lleno de ruido, opiniones, distracciones y mentiras. Pero cuando estás a solas con Dios, ese ruido se desvanece. Y lo que queda es la verdad. Lo que queda es amor. Lo que queda es poder. Ese poder te llenará. Ese amor te transformará. Esa verdad te liberará. Habrá un día en que mires hacia atrás en esta etapa, no con amargura, sino con gratitud. Dirás, fue en ese lugar solitario donde aprendí a escuchar. Fue en ese valle oscuro donde encontré la luz. Fue cuando no tenía a nadie más que me di cuenta de que Dios era todo lo que necesitaba. Y cuando te levantes de este lugar, llevarás contigo algo inquebrantable. Tendrás un testimonio forjado en el fuego. Hablarás con autoridad, no porque lo leíste en un libro, sino porque lo viviste en tu ser. Llevarás paz a habitaciones caóticas. Traerás esperanza a personas quebrantadas. Y cuando te pregunten, ¿cómo sobreviviste?, dirás, no tenía a nadie más que a Dios. Y eso fue suficiente. No estás descalificado. No estás demasiado perdido. No estás más allá de la reparación. De hecho, estás justo donde necesitas estar para que un milagro se desarrolle. Cuando un hombre no tiene a nadie más que a Dios, está listo para ser usado por Él. Ya no se apoya en sistemas superficiales. Ya no está embriagado por los aplausos. Ya no persigue lo que nunca podrá satisfacer. Está firme sobre la roca. Y ese tipo de hombre no puede ser sacudido. Esto no es el final de tu historia. Este es el capítulo que lo cambia todo. Mantente fiel, mantente humilde, mantente disponible. Dios no ha terminado. Está escribiendo algo hermoso. Aunque ahora mismo solo veas líneas rotas, confía en el autor. Él termina lo que comienza. Cuando un hombre se encuentra en las profundidades de la soledad, es fácil que sienta que ha sido abandonado por el mundo. El silencio de una habitación vacía, la ausencia de voces y la falta de presencia humana pueden ser abrumadores. En esos momentos, la soledad puede parecer una maldición, un recordatorio doloroso de lo que se ha perdido o de las relaciones que se han desvanecido. Pero, ¿y si esta misma soledad no es una maldición en absoluto? ¿Y si es el espacio sagrado donde Dios trabaja con más fuerza en la vida de un hombre? La verdad es que la soledad es a menudo donde ocurre la transformación, donde un hombre puede escuchar la voz de Dios con mayor claridad y donde su alma puede ser moldeada para algo más grande. Es en el silencio, en los momentos de estar solo, donde un hombre puede despojarse de las distracciones del mundo. El bullicio de la vida a menudo ahoga la pequeña voz tranquila de Dios. En el ruido de la vida diaria, estamos bombardeados con opiniones, expectativas y demandas interminables. Pero cuando un hombre está solo, sin la presión de complacer a los demás o de responder al constante flujo de ruido, se vuelve más fácil escuchar, reflexionar y estar en calma en la presencia de Dios. En la soledad, un hombre es invitado a una relación más profunda con su Creador. No hay nadie más a quien impresionar, nadie más a quien rendir cuentas, solo la conexión sin filtros entre el alma y el Todopoderoso. Este es el espacio donde Dios puede comenzar su obra de transformación personal. Las distracciones que antes nublaban su mente se desvanecen y comienza a ver con claridad. La soledad permite a un hombre confrontar las partes más profundas de su corazón, las partes que a menudo están ocultas del mundo e incluso de sí mismo. Es en el silencio donde podemos ver nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Pero esto no es motivo de desesperación. Es una oportunidad para crecer, porque son en esos momentos donde Dios puede encontrarnos tal como somos.
no a pesar de nuestras debilidades, sino gracias a ellas. Dios no llama a los perfectos. Él llama a los quebrantados, a los cansados, a aquellos que no tienen a dónde más ir. Y en el silencio comienza a moldearnos en lo que siempre debimos ser. Además, la soledad no es solo un espacio para la autorreflexión. También es un lugar de revelación. Es en la calma donde podemos escuchar la voz de Dios más claramente que nunca. Sus palabras pueden atravesar el ruido de nuestras vidas y tocar nuestros corazones con verdad, sabiduría y orientación. Cuando las distracciones desaparecen, la voz de Dios se convierte en lo más fuerte en nuestras vidas. Es en la soledad donde realmente podemos rendir nuestros planes, nuestras ambiciones y nuestros deseos a Él. Deja de intentar controlar cada aspecto de tu vida y, en cambio, ábrete a su guía. En ese momento de entrega, comienza la transformación. En la soledad no estamos solos. Estamos siendo preparados. Dios utiliza este tiempo para refinarnos, enseñarnos y fortalecernos para el camino que tenemos por delante. Aunque pueda resultar incómodo, incluso doloroso, es en esos momentos de aislamiento donde nos convertimos en quienes siempre debimos ser. Dios trabaja a través de nuestra soledad para acercarnos a Él y ayudarnos a ser más como Él. La soledad no es un lugar de vacío. Es un espacio donde la plenitud de la presencia de Dios puede llenarnos, renovarnos y transformarnos desde adentro hacia afuera. A lo largo de la historia, muchas de las personas más grandes no alcanzaron la grandeza por la fama, la fortuna o los aplausos, sino por temporadas de soledad y desafío. Es en el desierto, lejos del foco de atención, donde Dios a menudo realiza su trabajo más profundo en la vida de una persona. Cuando Moisés huyó al desierto, cuando David cuidaba ovejas, cuando Jesús se retiró al desierto, no estaban siendo abandonados, estaban siendo preparados. El desierto no es el final de la historia. A menudo es el lugar donde Dios comienza a moldearnos para el trabajo que tenemos por delante. Por su naturaleza, el desierto es un lugar de aislamiento y dificultad. Es un espacio donde las comodidades del mundo se despojan, dejando a la persona solo con lo que realmente importa. En el desierto no hay distracciones, ni aplausos, ni validación externa. Solo hay una persona y su Creador. Y es en este entorno silencioso y desafiante donde Dios actúa de maneras que no siempre podemos entender en el momento. Hay una transformación profunda que ocurre en el desierto. Una que prepara a una persona no solo para el éxito, sino para una vida con propósito. Piensa en Moisés. Antes de poder liderar una nación, pasó 40 años en el desierto. Un exiliado, un fugitivo huyendo de sus errores pasados. Pero en el desierto aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Experimentó la voz de Dios en una zarza ardiente. Y fue en ese instante que se dio cuenta de que su vida formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Si hubiera estado en Egipto, rodeado de poder e influencia, tal vez nunca habría aprendido las lecciones que el desierto le enseñó. El desierto no fue un castigo para Moisés. Fue el lugar donde Dios lo preparó para un propósito divino que cambiaría el curso de la historia. David también fue ungido para ser rey, pero no se sentó de inmediato en un trono. En cambio, pasó años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo al margen. Fue en esos años en el desierto que David creció en fuerza, carácter y confianza en Dios. Aprendió a liderar a las personas no a través de la fuerza militar, sino mediante la humildad y la dependencia del Señor. Escribió muchos de los salmos durante este tiempo, expresiones de emoción cruda, fe e intimidad con Dios. Si hubiera ascendido al trono sin esos años formativos, tal vez no habría estado preparado para liderar con la sabiduría y la gracia que caracterizaron su reinado. El desierto no es solo un lugar físico. A menudo es una condición espiritual que muchos de nosotros experimentamos en nuestras vidas. Hay momentos en los que nos encontramos en temporadas de dificultad, pérdida o transición. Durante estas etapas, puede parecer que estamos lejos de la presencia de Dios, distantes de su propósito en nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que estos momentos de desierto son a menudo los lugares donde Dios nos está preparando
para algo mucho más grande. No son callejones sin salida, son plataformas de lanzamiento para lo que está por venir. Así como Dios llamó a Moisés y a David fuera del desierto en el momento adecuado, también nos sacará de nuestras temporadas de desierto cuando sea el momento propicio. Pero la preparación que ocurre en el desierto no debe ser subestimada. Es en el desierto donde aprendemos a depender únicamente de Dios, donde somos probados y refinados, y donde descubrimos una fortaleza que nunca supimos que teníamos. La temporada del desierto puede ser complicada, pero es en esos momentos de prueba y soledad donde nos formamos en las personas que Dios necesita que seamos para cumplir con sus propósitos. Es en el desierto donde aprendemos a confiar. Aprendemos que Dios es fiel incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Aprendemos que su provisión es suficiente, aun cuando nuestros recursos parezcan escasos. Aprendemos a escuchar su voz con claridad en la tranquilidad del desierto, lejos del ruido del mundo. Y es aquí donde encontramos una intimidad más profunda con Dios. Una relación que se construye sobre la confianza y la dependencia, en lugar de depender de los aplausos de la multitud o de la aprobación de los demás. El desierto no es un lugar del que huir, es un lugar para abrazar. Es donde Dios nos moldea, nos refina y nos prepara para lo que está por venir. Así que cuando te encuentres en una etapa de soledad, lucha o confusión, recuerda esto: no estás olvidado, estás siendo preparado. El desierto puede ser incómodo, pero no es el final. Es el lugar donde Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. En los momentos más oscuros, cuando el peso del mundo parece demasiado pesado para soportar y la fuerza para seguir adelante parece desvanecerse, es en esos instantes de debilidad donde la fuerza de Dios se revela de manera más profunda. Para muchos, la debilidad es algo que se debe evitar o esconder, un signo de fracaso o insuficiencia. Pero a los ojos de Dios, no es una debilidad de la que avergonzarse. Es precisamente el lugar donde su fuerza puede mostrarse en su máxima expresión. Es en los momentos en que una persona siente que no puede continuar, cuando se ve despojada de su propia capacidad y poder, que se encuentra con una fuerza que va más allá de sí misma. En estas temporadas, nos enfrentamos a nuestras limitaciones, a la dura realidad de que hay situaciones en la vida que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar y resultados que no podemos determinar. Es en esos momentos de impotencia donde la fuerza de Dios se hace más evidente. Su poder actuando a través de nuestra debilidad es la fuerza más hermosa y transformadora del mundo. Pablo, uno de los apóstoles más grandes de la iglesia primitiva, habló de esta profunda verdad al describir sus propias luchas y dificultades. Oró 3 veces para que Dios le quitara una espina en la carne que lo atormentaba. Pero la respuesta de Dios no fue quitarle el dolor, sino declarar: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios 12:9. La respuesta de Pablo a esta revelación divina fue profunda. Por tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Pablo reconoció que no era en su fortaleza donde la gloria de Dios se revelaba en su máxima expresión, sino en su debilidad. En ese lugar de vulnerabilidad, Pablo pudo experimentar la suficiencia de la gracia de Dios y la profundidad de su poder. Este concepto parece ir en contra de lo que el mundo entiende por fortaleza. En la sociedad, se nos enseña a confiar en nuestras propias habilidades, a superar la adversidad con pura fuerza de voluntad, a enfrentar los desafíos a través de la fuerza personal y la determinación. Pero Dios nos llama a un modo de pensar diferente. Nos invita a rendir nuestra dependencia de nosotros mismos y a confiar en su poder. Él nos muestra que la verdadera fortaleza no se trata de lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él. En nuestros momentos más bajos, cuando nos sentimos completamente impotentes, a menudo estamos más receptivos a la obra de Dios en nuestras vidas. Es en esos instantes que dejamos de confiar en nuestra propia astucia, sabiduría o recursos y comenzamos a apoyarnos completamente en Él. En nuestra debilidad,
creamos espacio para que el poder de Dios brille. Su fuerza no llega a nosotros de la manera que esperamos. No es una fortaleza humana definida por la fuerza física o la autosuficiencia. Es una fuerza divina, un poder que es suave pero inquebrantable. Un poder que nos da el valor para mantenernos en pie cuando queremos caer, la sabiduría para saber qué hacer cuando estamos confundidos y la paz para resistir cuando nos sentimos abrumados. La fuerza de Dios no anula nuestra debilidad, se perfecciona a través de ella. Es como si Dios tomara nuestra fragilidad y mediante su gracia la transformara en algo hermoso, algo poderoso. En momentos de desesperación, cuando estamos rotos y cansados, Dios nos encuentra con el poder para levantarnos de nuevo. Su fuerza nos sostiene cuando no podemos sostenernos a nosotros mismos. Su fuerza nos lleva cuando nuestras piernas flaquean. Su fuerza nos levanta cuando estamos demasiado cansados para seguir adelante. La belleza de esta fuerza divina es que nos transforma. Salimos de las pruebas, de los momentos de debilidad, más fuertes que antes. No porque lo hayamos logrado con nuestro propio poder, sino porque permitimos que Dios trabajara a través de nosotros. Al reconocer nuestra dependencia de Él, nos abrimos a su poder transformador. Emergeremos de la debilidad, no como la misma persona, sino como alguien que ha sido moldeado, refinado y empoderado por el mismo Dios. La realidad es que la fuerza de Dios no se nos da en ausencia de debilidad, sino en medio de ella. Es cuando somos débiles que más podemos experimentar su fuerza en su forma más pura. Cuando sentimos que no nos queda nada, es entonces cuando Él puede llenarnos con todo lo que necesitamos. En ese momento de intercambio divino, nos damos cuenta de que aquello que pensábamos que nos derrotaría, la prueba, la lucha, la debilidad, se ha convertido en el lugar donde encontramos la plenitud del poder y la gracia de Dios. Así que si te encuentras en una etapa de debilidad, no te desesperes. No creas la mentira de que no eres suficiente o que estás fracasando. De hecho, es precisamente en este lugar donde Dios está a punto de hacer su mayor obra. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Y si confías en Él en esta etapa, saldrás más fuerte, más dependiente de Él y más consciente del poder que solo Él puede proporcionar. Hay momentos en la vida en los que clamamos a Dios y sentimos que nuestras oraciones caen en oídos sordos. En estos tiempos de silencio, puede ser complicado ver más allá de la quietud y sentir la presencia de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que Dios nos ha abandonado o que está distante, desinteresado o desconectado de nuestras luchas. Pero la verdad es que el silencio de Dios no es un signo de su ausencia. De hecho, a menudo es en estos momentos de calma cuando Dios está trabajando de manera más poderosa de lo que podemos comprender. Vivimos en un mundo que valora las respuestas instantáneas y las soluciones rápidas. Estamos acostumbrados a resultados inmediatos, ya sea en nuestro trabajo, relaciones o incluso en nuestra tecnología. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, y su tiempo no está limitado por las presiones del mundo que nos rodea. A veces, el silencio que experimentamos de parte de Dios no es un retiro, sino un momento de espera divina. Un espacio donde Dios nos permite crecer, confiar y prepararnos para lo que está a punto de hacer. A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos del silencio de Dios en momentos clave de los viajes de su pueblo. Los israelitas esperaron en Egipto durante cientos de años, clamando por liberación. Pero Dios no respondió de inmediato. Hubo momentos en el desierto en los que se preguntaron si Dios los había olvidado mientras se enfrentaban hambre, sed y un miedo abrumador. Dios estuvo con ellos en todo momento, orquestando su liberación a su propio ritmo. Su silencio no significaba que los había abandonado, sino que estaba en un proceso de preparación, moldeándolos para la tierra prometida. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, vivió el silencio de su Padre. En el jardín de Getsemaní, mientras oraba con angustia, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su momento de mayor sufrimiento, parecía que Dios había apartado su mirada. Sin embargo, en ese silencio, Dios no estaba ausente. Estaba llevando a cabo su plan de redención a través del sufrimiento de Jesús.
El silencio de Dios en la cruz no significaba abandono, sino más bien el despliegue de su voluntad perfecta para la salvación. Ese silencio es un recordatorio poderoso de que no tenemos el control. En nuestra naturaleza humana, a menudo exigimos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y un camino claro por delante. Pero el silencio de Dios nos enseña a tener paciencia, fe y confianza en su tiempo. Es en la espera, en esos momentos en los que sentimos que no está sucediendo nada, que Dios suele estar realizando su obra más significativa. Nos está preparando, fortaleciéndonos y alineando nuestros corazones con su voluntad. En el silencio, Dios cultiva una fe más profunda y una mayor dependencia de su plan, que siempre es mucho más grande de lo que podríamos haber organizado por nuestra cuenta. Este silencio también pone a prueba nuestra confianza. Cuando Dios guarda silencio, se nos presenta una elección. ¿Seguiremos creyendo en su bondad incluso cuando no escuchamos su voz? ¿Permaneceremos fieles cuando parece que está distante? Este es un momento crucial en nuestro camino espiritual. El silencio de Dios nos invita a confiar no en lo que podemos ver o oír, sino en lo que sabemos acerca de su carácter. Sabemos que es bueno, que es fiel y que nos ama. Y aunque no podamos sentir su presencia, podemos estar seguros de que sigue a nuestro lado, trabajando en lo oculto para llevar a cabo su plan perfecto. Los retrasos y períodos de silencio en nuestras vidas no son señales de rechazo o abandono. Son parte del proceso divino que nos está moldeando para los planes que Dios tiene para nosotros. Aunque no comprendamos el silencio en el momento, podemos confiar en que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Cuando finalmente hable, será en el momento justo, y su plan se desplegará de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Así que cuando te encuentres en una temporada de silencio, no te desanimes. Recuerda que Dios no está ausente, está presente, actuando de maneras que no podemos ver, preparándote para el siguiente paso en tu camino. Su silencio no es un signo de negligencia, sino de su perfecto timing y cuidado. Confía en su proceso. Espera con fe, sabiendo que su plan siempre valdrá la pena. Llega un momento en la vida de cada persona en el que llegamos al límite de nuestras fuerzas. Nos encontramos al borde, agotados, desgastados, sintiendo que no tenemos más que ofrecer. Las luchas, las decepciones, los desengaños y los fracasos se acumulan, y ya no podemos cargar con ese peso por nuestra cuenta. En esos instantes, podemos sentir que estamos perdidos, como si hubiéramos llegado al límite de nuestra fortaleza y resistencia. Pero es precisamente en esos momentos de entrega total, cuando llegamos al final de nuestra propia capacidad, donde encontramos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo frágil, no es solo un consuelo pasajero. Su gracia es poderosa, inquebrantable y profundamente inconmensurable. Es en nuestros momentos de debilidad, cuando nos sentimos más rotos y vulnerables, que su gracia viene a levantarnos. La gracia de Dios no solo nos alivia en el dolor, nos fortalece, nos da el poder para levantarnos de nuevo cuando estamos demasiado cansados para estar de pie, para avanzar cuando estamos seguros de que no podemos dar un paso más, y para seguir adelante cuando sentimos que hemos alcanzado nuestros límites. El apóstol Pablo, una de las figuras más destacadas del cristianismo primitivo, entendió mejor que nadie la suficiencia de la gracia de Dios. Pablo enfrentó numerosas pruebas, persecuciones y dificultades a lo largo de su vida. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, se menciona una lucha personal que enfrentó, aludiendo a una espina en la carne que lo atormentaba. Rogó con fervor, pidiéndole a Dios en 3 ocasiones que le quitara ese peso de encima. Sin embargo, en lugar de liberarlo del sufrimiento, Dios le respondió con unas palabras poderosas: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La reacción de Pablo ante esta revelación fue profunda. Por eso, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Lo que Pablo comprendió en ese instante fue que la gracia de Dios no solo era suficiente para sostenerlo en sus pruebas, sino que también era lo que le daba fuerzas para seguir adelante.
Fue en su debilidad donde la fortaleza de Dios brilló con más intensidad. Su gracia se convirtió en la fuente de la fuerza y la resistencia de Pablo, incluso en medio de sus mayores dificultades. Así es la gracia de Dios. No es un remedio temporal ni un consuelo pasajero, sino una base profunda e inquebrantable. Cuando sentimos que hemos dado todo lo que podemos, cuando creemos que estamos a punto de colapsar bajo el peso de las cargas de la vida, la gracia de Dios interviene y nos sostiene. Se convierte en el apoyo en el que nos apoyamos cuando nuestra propia fuerza flaquea. Es en nuestros momentos más vulnerables que la gracia de Dios nos alcanza, recordándonos que no tenemos que cargar con el peso del mundo solos. La gracia de Dios no se gana ni se merece, se da libremente. No hay nada que podamos hacer para hacernos dignos de ella. Y sin embargo, en nuestros momentos más desesperados, se nos ofrece en abundancia. Es en esta gracia donde encontramos la fuerza para seguir adelante, para persistir ante la adversidad y para resistir cuando el camino parece imposible. La gracia de Dios es suficiente para encontrarnos justo donde estamos y levantarnos hacia donde Él quiere que estemos. Es en nuestra debilidad que llegamos a comprender verdaderamente la profundidad de la gracia de Dios. Cuando llegamos al límite de nosotros mismos, finalmente nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. No podemos controlar todo. No podemos arreglarlo todo ni cargar con cada carga. Pero es en esa entrega, al admitir que no somos suficientes, donde la gracia de Dios fluye y nos empodera. No estamos destinados a depender de nuestra propia fuerza, sino de la que Dios nos proporciona. Y cuando confiamos en su gracia, descubrimos que es más que suficiente para llevarnos adelante. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. No es solo una fuente de fortaleza, sino también de sanación. Repara los lugares rotos en nuestros corazones, restaura lo que se ha perdido y renueva nuestro espíritu. Es en la gracia donde encontramos el valor para perdonar, la resiliencia para volver a tener esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede haber momentos en los que nos sintamos completamente agotados, como si no tuviéramos nada más que ofrecer. Pero incluso en esos instantes, la gracia de Dios no se agota. Es infinita. Es suficiente para cada prueba, cada desafío y cada dolor. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, solo entonces podemos experimentar plenamente el poder y la suficiencia de la gracia de Dios. Y en esa gracia encontramos la fuerza para levantarnos de nuevo, para avanzar y para seguir caminando en su propósito para nuestras vidas. Así que, cuando sientas que estás en tu punto más débil, cuando creas que no puedes continuar, recuerda esto: la gracia de Dios es suficiente, es poderosa, es sustentadora y nunca se agotará. Nunca estás solo, y su gracia siempre será suficiente para llevarte a través de todo. En los momentos más oscuros de la vida, cuando la soledad y la lucha pesan en nuestros corazones, es fácil sentir que estamos perdidos o olvidados. El camino por delante puede parecer confuso, y las cargas que llevamos pueden parecer imposibles de soportar. Pero en esos momentos de incertidumbre, la fe y la esperanza se convierten en nuestros anclajes, manteniéndonos firmes y avanzando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fe y la esperanza en Dios no son solo emociones pasajeras. Son las cuerdas que nos sostienen incluso en las temporadas más complicadas de nuestras vidas. Nos recuerdan que el plan de Dios siempre está en marcha, incluso cuando no podemos verlo, y que nos está preparando para algo más grande. La fe es la base sobre la cual construimos nuestra confianza en Dios. Es la creencia de que, aunque las circunstancias parezcan sombrías, Dios sigue siendo bueno y sus promesas son verdaderas. La fe no exige que tengamos todas las respuestas o que veamos el panorama completo. De hecho, a menudo nos pide que avancemos con confianza cuando no tenemos idea de lo que nos espera. La fe es la decisión de aferrarnos al carácter de Dios, incluso cuando no hay una dirección clara. Es la certeza de que, aunque las tormentas rugen a nuestro alrededor, Dios sigue teniendo el control y su propósito para nuestras vidas permanece intacto. La esperanza es el fruto de esa fe.
Es lo que nos impulsa a seguir adelante cuando solo tenemos un destello de las promesas de Dios, un susurro tenue de lo bueno que tiene reservado para nosotros. Es la seguridad de que, sin importar cuán dura sea la travesía, no estamos solos. La esperanza nos da la fuerza para resistir, para avanzar y para mantener la creencia de que nuestras circunstancias actuales no definen nuestro futuro. La esperanza nos dice que hay más esperando por nosotros, que el plan final de Dios para nuestras vidas es mayor que cualquier momento de sufrimiento o prueba. La Biblia nos recuerda el poder de la fe y la esperanza en Romanos 8, 24 y 25. Porque en esta esperanza fuimos salvados. Ahora, la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Este pasaje captura de manera hermosa la esencia de lo que significa tener fe y esperanza en Dios. No siempre vemos el cuadro completo, pero confiamos en su promesa de que está trabajando tras bambalinas. Es esta esperanza la que nos ayuda a navegar por las temporadas difíciles de nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene un plan, aunque aún no lo entendamos. Cuando depositamos nuestra fe en Dios y nos aferramos a la esperanza, no solo somos sostenidos en los momentos difíciles, sino que también nos estamos preparando para el propósito mayor que tiene para nosotros. Las luchas y desafíos no son aleatorios, son el proceso de refinamiento que nos moldea en las personas que Dios necesita que seamos para el próximo capítulo de nuestro viaje. Las pruebas que enfrentamos tienen un propósito. Incluso cuando no lo vemos de inmediato, nos preparan para levantarnos de nuevo, más fuertes y más capacitados para cumplir con el propósito que Dios ha establecido ante nosotros. Tomemos como ejemplo la historia de José. Su vida estuvo marcada por la traición, el abandono y las dificultades. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y dejado solo en momentos oscuros. José tenía todas las razones para perder la esperanza. Sin embargo, a pesar de todo, nunca perdió la fe en Dios. Confiaba en que Dios tenía un plan para su vida. Incluso cuando parecía que todo se desmoronaba, al final, José ascendió a una posición de gran poder donde pudo salvar innumerables vidas durante una época de hambre. Su fe y esperanza en Dios, incluso en medio del sufrimiento, no solo lo sostuvieron, sino que lo prepararon para cumplir su propósito divino. De manera similar, el apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos y dificultades constantes, continuó adelante en fe, siempre esperanzado en las promesas de Dios a pesar del dolor. Sabía que las pruebas que soportaba no eran en vano. En Romanos 5:34, Pablo escribe: No solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Este es un recordatorio poderoso de que cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer. Nuestra fe y esperanza se refinan a través de la adversidad, haciéndonos más resilientes, más compasivos y más capaces de cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nos aferramos a la fe y la esperanza, nos estamos equipando para el futuro. Las pruebas que soportamos hoy pueden parecer retrocesos, pero en realidad son las experiencias que nos preparan para el propósito mayor que Dios ha establecido ante nosotros. Nuestras luchas no nos definen, pero sí nos moldean. Nos enseñan a ser perseverantes, humildes y a confiar. Van puliendo nuestro carácter y aumentando nuestra capacidad de amar y servir a los demás. A lo largo de todo esto, podemos descansar en la certeza de que Dios está utilizando cada instante de nuestras vidas, cada dificultad, cada prueba y cada alegría para prepararnos para el propósito único que tiene para nosotros. La fe y la esperanza son las herramientas que nos ayudan a navegar en el camino, incluso cuando no está claro. Nos recuerdan que Dios está a nuestro lado, que está haciendo que todo se una para nuestro bien, y que su tiempo es perfecto. Puede que no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras luchas, pero podemos confiar en que Dios nos está guiando hacia algo más grande. Así que en esos momentos en que te sientes solo, cuando el peso del mundo parece demasiado pesado, aférrate a la fe y a la esperanza,
Confía en que Dios está trabajando en lo que no ves. Aunque no lo percibas, sigue avanzando sabiendo que te está preparando para un propósito mayor. Un propósito que se revelará en su tiempo perfecto. Y cuando llegue el momento de levantarte de nuevo, descubrirás que eres más fuerte, más sabio y más capacitado para cumplir con el llamado que Dios ha puesto en tu vida.